oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona a un gran amigo de la radio desde incluso sus primeros días, David Poza. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Pues encantado de estar aquí después de tanto tiempo. Bueno, al principio de los tiempos de la radio nos ayudabas con el tema de la música. Eso es. Pero hoy vamos a hablar de algo bastante más serio. Es que cuando escuchen esto ya habrá pasado, pero el día 18 de septiembre se presentó en el CCDEN, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Eso es, un sitio que tiene que ver con el Ministerio de Defensa de España. Un informe, ¿cómo se titula el informe? ¿El libro? Es Oriente Medio tras el Califato. Es un libro que ellos llaman cuaderno de estrategia, que sacan periódicamente sobre distintos temas, no siempre sobre Oriente Medio, son siempre temas relacionados pues con seguridad, defensa, pero desde una perspectiva muy amplia. Y esta vez ha tocado pues este cuaderno de estrategia sobre Oriente Medio. Y lo que suelen hacer es contactar con gente que tenga experiencia o que sepa, tenga conocimientos sobre el tema y encargarles uno de los capítulos del libro. En esta ocasión, el cuaderno de estrategia, pues como su nombre indica, es sobre Oriente Medio tras el Califato, y somos 5 personas que contactaron con nosotros para escribir distintos capítulos en esta temática. Entonces, podemos destacar que hay un capítulo que habla sobre Siria y el Líbano, que lo ha escrito la periodista de televisión española Pilar Requena. Hay otro capítulo que se escribe sobre Irak, que lo escribe el embajador de España en este país, que se llama don Juan José Escobar. Y luego hay otro capítulo sobre Yemen, lo escribe un coronel del Ministerio de Defensa, Abel, creo que se llama, Amable. Y luego hay otro coronel que escribe sobre, digamos, cuál es la evolución de Al-Qaeda y el Estado Islámico en la región, el coronel Ignacio Fuentecobo. Y hay un capítulo que trata específicamente sobre Israel y Palestina, y en su día contactaron conmigo y me pidieron si quería escribirlo, y yo pues en un principio muy alegremente dije que sí, y no me arrepiento, pero la cosa al final ha sido más dura de redactar. Claro, porque aparte tú no eres un especialista, digamos, a nivel profesional, no trabajas como analista de defensa, ni periodista, ni escritor. Eso es, profesionalmente no. Yo tengo otra actividad como ingeniero que soy, pero en el Ministerio de Defensa, a raíz de un máster que hice hace unos años sobre temas de seguridad y terrorismo, simplemente por interés personal, pues en el curso el director que era por entonces del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Ballesteros, pues daba una asignatura. Y por los temas, ya sabes, ahora que la gente está al corriente de todas estas cosas, de proyectos fin de máster y tal, pues me pidieron que lo hiciera con ellos, y de ahí parte mi relación con el Instituto Español de Estudios Estratégicos. O sea, tú eres el que hizo el máster. Yo hice el máster. Además, ya tenemos uno, ¿eh? Vamos a apuntarlo. Y a raíz de ahí ha surgido una colaboración puntual. En su día el proyecto fin de máster lo hice de la guerra en Siria, que llevaba un año por entonces estamos hablando del 2012. Y bueno, como siempre me ha traído Oriente Medio, de alguna forma me enfoqué a estos temas y he colaborado con ellos puntualmente en artículos, porque ellos tienen un boletín semanal que todos los oyentes, si están interesados, pues van a la página web y pueden suscribirse y lo van a recibir cada miércoles, creo que es, con distintos temas. Pero aparte, sí, por tu labor profesional en otro campo, tú sí que has trabajado en países de Oriente Medio. Pues sí, eso es. Mi campo profesional es ingeniero en energía y trabajo para una empresa pública del Ministerio de Energía, aunque ahora le van cambiando los nombres cada vez que hay un cambio de gobierno. Y en el año 2013 se presentó el gobierno español a un proyecto en Jordania a través de fondos de la Comisión Europea de, digamos, hermanamiento entre administraciones públicas, y en concreto era con la Red Eléctrica Nacional Jordana, la equivalente a la red española. Con lo cual no solamente conoces el tema de los libros, sino que también de la zona. Es más, los conoces muy bien, seguramente, desde el aspecto palestino, que es la mayoría de la población en Jordania. Efectivamente, estuve 2 años viviendo en Jordania y yo la parte, digamos, israelí, judía, la conocía bien por amistades, interés, y he estado en Israel también muchas veces en los últimos 10 años, creo que han sido 6 veces. Pero la parte árabe, digamos, musulmana, me faltaba al menos un contacto directo. Y tuve esta oportunidad, un proyecto que además fue muy bonito a nivel gubernamental y con un tema en la red eléctrica, con temas de renovables y tal, pero evidentemente la relación que tuve con el día a día era con jordanos y la mayoría, 70%, son de origen palestino. Y bueno, es una experiencia curiosa, a veces no muy agradable, pero curiosa. Claro, sí. Es que a ti te podían decir cosas que igual a
la prensa no le dicen habitualmente, ¿no? Sobre lo que ellos piensan sobre el conflicto, no sé. Es complicado, es decir, Como muchas lo ven veces... ellos desde fuera, pero implicados en el tema. Sí, es cierto que estando allí con ellos aprecian muchos más matices que no ves en la prensa. Pero sigue siendo complicado discutir de esos temas porque realmente ellos tienen una cerrazón de mente. O sea, es como dogmas, son como dogmas, ¿no? No hay una especie de poder dialogar, razonar, etcétera. Y recuerdo que en una de las pocas conversaciones que tuve así un poquito más directa, pues sería el enésimo conflicto que hubiera en la época con Hamás en Israel. Y entonces con gente de más de confianza jordanas traté un poquito de sacar el tema y hasta lo que pude llegar, evidentemente no pude hacer una defensa, digamos, de los posicionamientos de Israel, porque era imposible, no porque tuviera miedo y tal, pero es imposible, pero sí que por lo menos llegué a conseguir que si ellos pensaban que Israel era muy malo, jamás también. Entonces, con ese, digamos, victoria me contentaba en las discusiones, por así decirlo, pero efectivamente es complicado y Bueno, difícil. vamos a tu trabajo, Sí. vamos a hablar de tu trabajo, el trabajo que compone uno de los 5 Eso capítulos es. de este tocho, porque es un libro gordito, Sí. ¿no? Es algo que se puede leer. Sí, por suerte, aunque se puede comprar en las editoriales específicas de los ministerios por 6 euros, pero es mucho más fácil, se puede descargar gratuitamente en las páginas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, se busca la sección Cuaderno de Estrategia y ahí se puede descargar tanto en PDF como en libro electrónico, creo que es en EPUB, el formato EPUB. Y luego también creo que hay alguna editorial del Ministerio de Defensa Oficial donde igual se podría comprar en papel, pero también tiene el botón para descargarlo gratuitamente en estos dos formatos. O sea que todo el mundo que quiera puede descargarlo y leerlo. Digo, porque hoy vamos a hablar de tu capítulo, Eso es. pero si a alguien Por le supuesto. interesa el tema de Siria, Líbano, Irak, Yemen y en general Así es. la visión, porque nosotros aquí en Radio Sefarad en las noticias siempre hablamos de esos temas que no aparentemente no tienen nada que ver con Israel, pero en realidad todo lo que está pasando en Oriente Medio repercute directa o menos directamente, yo no diría indirectamente, menos directamente, ¿no? Todo está relacionado. De hecho, al principio te decía que yo acepté muy alegremente el encargo, más allá de la ilusión, pues porque no pensé al principio el tema en concreto. El tema del libro es, el título dice Oriente Medio tras el califato. Y la idea que tenían originalmente y que la que tienen es, vale, una vez que el Estado Islámico ha desaparecido como ente territorial, porque sigue existiendo, digamos, como grupo terrorista, ¿cuáles serían los posibles conflictos que pueden, a raíz de lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio, cuáles pueden ser los futuros próximos conflictos? Entonces, bueno, pues por eso hacen esa distinción, porque no están todos los países, no se habla específicamente a lo mejor de Jordania o no se habla específicamente de Emiratos Árabes y tal. Sí, sí. Y entonces, claro, yo cuando empecé a pensar dije, pero bueno, el Estado Islámico no, eso es Irak y Siria, y bueno, cómo afecta un poco a la región, pero a Israel y Palestina, ¿cómo afecta? Y al principio pues me asusté, dije, bueno, pues ya no tengo tema, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si uno piensa un poquito más, directamente no influye, pero indirectamente influye mucho, porque no olvidemos que en la guerra en Irak y en Siria hay una serie de países que entran y en principio la excusa, bueno, algunos es defender el régimen de Al-Assad, como puede ser Rusia o como puede ser Irán. Otros más, como Arabia Saudí o Occidente, dicen que es luchar contra el Estado Islámico. El caso es que, de alguna manera, por el Estado Islámico entran todos. Y más o menos, pues todos... Y a veces no países enteros, pero sí la parte proporcional como es Hezbollah del Líbano, claro, ¿no? Efectivamente, pero incluso en Siria hay ejército iraní con tropas y tal, o sea que ya es países. Y eso que en principio no tiene relación, una vez que la guerra siria, no me voy a atrever a decir que está acabando, pero digamos que cambia ya de sentido porque el Estado Islámico ha desaparecido y entran otras dinámicas en juego, esas dinámicas son las que hacen que de repente tú tengas realmente a Irán y a Hezbollah en la frontera norte con Siria, con Israel, y eso es un problema nuevo que va a crear en el futuro pues un problema serio que habrá que atajar. O, por ejemplo, como hablaremos más extendidamente, Hamás. Hamás es un grupo que se queda de repente descolgado cuando la guerra en Siria. En Egipto hay un cambio de régimen, ya no son los hermanos musulmanes. En Siria cometen el error o no de que apoyan a la población en vez de al-Assad, cosa que a los iraníes no les gusta. Entonces, de repente, Hamás se queda en una situación de que sus aliados que lo sostienen han desaparecido todos y están próximos a desaparecer. Pues eso va a influir también en lo que van a ser las futuras decisiones con Israel. O qué vamos a decir del acuerdo de paz que promete Donald Trump, que todavía no sabemos nada, pero que ahí lleva meses y tal, y que de alguna forma está implicando
a actores distintos a Israel y Palestina, como puede ser Arabia Saudí o Rusia, que empieza a contar más. Es decir, O incluso ese globo sonda, no sé si es verdad, de la Confederación Jordano-Palestina-Israelí, cosa que me parece ya apocalíptica, ¿no? Yo lo que sé es que, por mi experiencia en Jordania, eso no va a ocurrir nunca a día de hoy. No se sabe el futuro, pero eso es algo que no les entra en la cabeza. Aunque, por ejemplo, como cosa curiosa, te tengo que reconocer, y esto a veces afectaba un poco a los que eran jordanos, no de origen palestino, muchos jordanos palestinos que han nacido en Jordania, ellos muchas veces cuando le preguntas, ¿tú de dónde eres y tal? Dicen palestinos, no dicen jordanos. Entonces los jordanos de pura cepa se cabrean, no muy en serio, pero dicen, pero tu pasaporte es jordano y has nacido aquí, ¿por qué dices palestino y no jordano? Pero bueno, esa posibilidad de la confederación palestino-jordana la veo complicada. Bueno, volviendo, después de todas las dificultades que has marcado, ¿qué es lo que sí has podido hacer o cómo te has metido en el tema para poder salir más o menos airoso y decir, bueno, esto es lo que quiero decir? Bueno, pues dividir, como en todo capítulo, todo escrito, pues hay una introducción y unas conclusiones al final, ¿no? La introducción básicamente, te la he dicho antes, es un poco hablar de cómo, aunque directamente no ha influido el Estado Islámico, pero cómo indirectamente sí que influye en la región y en Israel y en Palestina, en sus dinámicas. Y luego, pensé cuáles pueden ser los temas de los que hay que hablar y que en el futuro van a marcar un poco la agenda. Entonces, el primero que me vino a la mente fue la tensión en la frontera con Siria y la futura guerra que todo el mundo da por hecha, aunque no dicen cuándo, que va a haber en el futuro. Entonces, hay una primera parte del capítulo que trata pues todo lo que ocurre en esa frontera, cuáles son las líneas rojas para Israel y cómo pueden derivar los acontecimientos en el futuro. O sea, ahí estamos hablando más de Hezbollah, de Irán y del posible fin que pueda haber en la guerra en Siria en el momento. Ese es un capítulo. ¿Cómo ves, perdona que te interrumpa, pero ahí las cosas de momento no, el agua no ha desbordado el vaso porque está Rusia de por medio? Sí. Y Rusia tampoco es que se va a querer ir de la zona, o sea, todo el mundo habla de la hegemonía iraní, que verdaderamente impresiona porque de Irán, Irak, Siria y Líbano ha hecho el creciente fértil está dibujado. Pero el verdadero dueño, amo y señor, es Rusia, que incluso ahora tiene medio pie dentro de Turquía. Sí. A ver, bueno, antes quiero matizar una cosa. Todo lo que digo aquí son mis opiniones. Que esto, como siempre, la coletilla viene, aunque sea un trabajo para el Ministerio de Defensa y ellos le dan el visto bueno, pero siempre dicen, no representan, bueno, quiero decir un poco eso. Pero a corto y medio plazo veo que Rusia contiene y la situación va a ser como ahora. Pero a largo plazo yo creo que iría peor, porque tarde o temprano Rusia se va a ir. Resolverá lo que tiene que hacer allí. No sé si será un año, si serán 5 años, lo que sea. Y hay una cosa que los iraníes hacen muy bien y es tener paciencia. Ellos, poco a poco, van haciendo sus cosas, que tienen parón. Bueno, que está Donald Trump. Donald Trump serán 4 u 8 años. No es que piensen tan a largo plazo, pero no tienen prisa. Y es lo que están haciendo en todo Oriente Medio. El tiempo va con ellos. Pero ¿tú crees que la conclusión que has llegado tú, Israel también no la ha pensado? ¿Que dejarán que eso llegue a esa situación? Pero esto es como todo, el futuro no está escrito. Incluso es posible que en el futuro y ojalá no hubiera guerra como tal. Yo la única solución que veo es, a partir de ahora y en el futuro, con más o menos dificultad, Irán y Hezbollah van a intentar desarrollar su red y prepararse para en un momento dado atacar la frontera norte. Israel lo sabe, pues lo que tiene que hacer es con fuentes de inteligencia ir identificando, ir haciendo, pues como está haciendo ahora, incursiones con aviación selectivas y van destruyendo. Mientras eso se pueda mantener y bien para Israel. Si la cosa degenerase más, pues estaríamos hablando de un conflicto más serio y también hay que ver cómo se resuelve la situación en Siria, porque ahora también es relativamente cómodo para Israel, al estar en una situación, digamos, de guerra que todavía no se ha resuelto todo. Los rusos hacen la vista, miran hacia otro lado cuando los cazas israelíes entran en territorio sirio. Y eso es cómodo porque, bueno, puede haber más o menos las baterías antiaéreas sirias que se activen, algún percance más, pero no hay, digamos, una queja internacional porque la cosa no está clara. Pero si en algún momento se resuelve la situación en Siria, ya es más complicado. Tú estás entrando en un país soberano que te puede directamente tropas regulares a la frontera y tal. Mientras tanto, pues la situación, digamos, favorece a Israel en ese sentido y ojalá pueda resolverlo y no tener que llegar en el futuro a una situación más pesada de guerra, por decirlo de otra manera.
Eso con respecto a Israel, pero tu tesis va sobre Israel y Palestina. Vale, entonces hay cuatro partes. Esa es una parte del capítulo. Otra que trato, que no quiero decir que sea más anecdótica, pero es un poquito más relajada. A raíz de todos estos movimientos en Oriente Medio, pues se habla mucho cada vez más de si la buena relación que tiene Arabia Saudí con Israel o los países del Golfo, que si están actuando de alguna manera pues coordinadamente a nivel de servicio de inteligencia y que es una especie de luna de miel. Y siempre hay noticias de prensa al respecto. Mi postura, aunque luego podamos hablar sobre ella, es que efectivamente hay un deshielo, hay una cooperación, pero yo creo, y es mi opinión otra vez, que si Israel espera que gracias al problema iraní las relaciones con los países árabes mejoren y eso va a ayudar a que se resuelva el problema palestino, yo en mi opinión creo que ahí se puede equivocar un poco, porque los países árabes, por interés, les viene muy bien ahora un aliado contra Irán, pero al final el conflicto palestino se tiene que resolver para que ellos quieran reconocer. Y hablando ya las otras dos partes del trabajo, una habla específicamente de Hamás, su situación, y la otra sí que me enfoco más, digamos, en la otra parte, la Autoridad Nacional Palestina y la situación en la que está basada ahora y posible plan de paz que pueda tener en mente Trump y lo que pueda ocurrir. Bueno, estos dos últimos capítulos de los Sí. cuales casi no se ha hablado son los que ahora están las noticias por minutos. Sí. O sea, está el tema del conflicto entre Gaza y Ramallah, ¿no? Hemos hoy mismo una noticia es que ya dejan de pagar los tratamientos de cáncer de los gazatíes. Sí. Es una cosa ya a límites absurdos, ¿no? Es decir, les han cortado la electricidad, les han pedido a los israelíes que corten las líneas de electricidad, dejan de pagar los sueldos a los funcionarios, todo para presionar, les prohíben firmar un cese de fuego con Israel. Esto y con la salud tan frágil de Mahmoud Abbas y sin una sucesión a la vista, ¿esto qué va a pasar allí? Pues caótico el futuro, pero a ver, todo esto viene un poco en parte, más allá de la situación del contexto regional, de la situación extremadamente débil de Hamás. Como te comenté antes, pues Hamás, con el cambio en Egipto y con sus problemas en Irán, aunque ahora intenta reconducir, está prácticamente muerto. Entonces, es por eso que Egipto, que es el que está llevando, digamos, la presión más fuerte para unificar de alguna manera al Fatah con Hamás y que haya un único gobierno palestino y que puedan afrontar mejor los acontecimientos futuros, está forzando. Pues, por ejemplo, Hamás ha tenido que aceptar que los puestos fronterizos con Egipto se abrieran y fueran controlados por la autoridad palestina, esto desde hace medio año. Sí. O que, por ejemplo, administrativamente vuelva otra vez a depender de la Autoridad Nacional Palestina. Pero el elemento clave, y yo es un poco especulación mía, es que ellos están forzados a tragar con todo, y lo van a hacer porque mientras vayan tragando van sobreviviendo, que no es poco, pero se lo van a jugar a la última carta. ¿Y cuál es la última carta? Primero, van a negociar todo lo que quieran, van a hacer todo lo que quieran, pero se van a dejar las milicias armadas para el final y no creo que las disuelvan nunca. Y van a intentar tensar la cuerda al máximo hasta que haya unas futuras elecciones palestinas, que su órdago va a ser ganarlas. Si las ganan, estamos en un panorama totalmente distinto y yo creo que tienen posibilidades. Cuando y si dice no, ganarlas también en Ramallah. Sí. Sí. O sea que jamás esté gobernando en Ramallah. Sí. ¿Y para qué necesitarían entonces las milicias armadas? Bueno, fundamentalmente siguen manteniendo su régimen, digamos, de terror con ellas, pero evidentemente ahora tendrían una legitimidad democrática. Son un gobierno elegido democráticamente y eso les va a dar un balón de oxígeno enorme para ya no sobrevivir, ya para vivir, intentar implementar su agenda y tensar, en mi opinión, más la cuerda con Israel. Bueno, ya saben, este informe, este capítulo que forma parte de este libro editado por el Ministerio de Defensa sobre el Medio Oriente después del califato, hablamos después de ISIS o Daesh, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es una caja de sorpresas, nadie se puede atribuir saber lo que va a pasar, menos en esa zona. Y si cerramos círculos a círculos más pequeños, la zona que te ha tocado a ti es la más inestable, sí. A pesar de que en este momento suenen menos bombas que en otras. Pero es mucho más sensible
esto es como el termómetro, ¿no? O sea, la fiebre en sí no es una enfermedad, pero sí que es el que te informa de que hay algo que está podrido en Dinamarca, que diría Hamlet. Así que te agradecemos, David Poza, esta nueva faceta con la que has vuelto a Radio Sefarad. Seguiremos también consultándote cuando podamos en temas de música judía que conoces muy bien. Y te deseamos mucha suerte también con este tipo de encargos que seguramente los lograrás sobrevivir a ellos con dignidad, como este ha sido el caso. Pues muchísimas gracias, Jorge, y a Radio Sefarad. Estoy encantado de volver aquí después de tanto tiempo. Y nada, animo a los oyentes a que se descarguen el libro, lo lean, y si en algún momento alguno está realmente interesado en criticarme o contactar conmigo, lo podrían hacer a través de vosotros. Yo estaría encantado. Siempre, aunque ahora que no sean millones, ¿eh?